xa chegaron os tempos de que lle podamos dar unha volta ao texto constitucional simplemente para facer algo no que todos nos podamos sentir moito máis cómodos. Non é difícil, é simplemente vontade política. A mí non se me acerca ningún cidadán pola rúa falándome de que a ver cando emprendemos unha reforma constitucional. Este non é un problema. ¿Necesita cambios la Constitución? En el día de su 35 cumpleaños, V Televisión pregunta a 3 diputados gallegos en Madrid. Después de solo 2 reformas puntuales, son muchos los que creen que hay que actualizar un texto que en su momento sirvió para estabilizar España. Desde Madrid, Mariano Rajoy y Pérez Rubalcaba han confirmado que ya han hablado sobre modificar la ley de todas las leyes. Buenas noches. El debate sobre la posible reforma de la Carta Magna quita cierto protagonismo a la festividad en sí misma. Mientras a nivel nacional se discute sobre la Constitución, a nivel local hay un problema mucho menos solemne, pero igual de importante. ¿Qué hacer con la basura? La subida del canon de la planta de residuos de Sogama en el mes de marzo ahogará todavía más las ya apretadas economías locales. Muchos ayuntamientos tendrán que repercutir el impuesto en los ciudadanos porque no pueden asumir más gastos. Otros, como Rianxo, han optado por otra alternativa: salirse del sistema y recurrir a una planta de residuos más ecológica y más barata, la de Serra do Barbanza. Tamén me parece unha aberración que o señor Núñez Feijóo diga que o que non queira estar en Sogama que se marche, cando saben que teñen obligación do tratamento dos residuos. Pois queda ben diante dos medios, esa valentía, non? Habería que preguntar, a ver, pero a donde vamos? En este salón de plenos no existen los reproches políticos. Coincidiendo con el Día de la Constitución, varios niños de 11 años ejercieron la democracia en el municipio de Sada. Aquí todas las resoluciones se aprobaron por unanimidad. No faltaron ideas ni proyectos para mejorar la vida de los ciudadanos, tanto de los pequeños como de los adultos. Menos colegio. Que en mi casa, para bajar el garaje, que asfalten eso, que está terrible. Nada. Nada. Alejandro, ni yo me lo creo que lo hago tan bien. O sea, no tienes que pedir algo. Está siendo una de las peores campañas que recuerda el sector del Mejillón. Son pocos los que pueden salir a faenar y las navidades están a la vuelta de la esquina. Temos hipotecas que pagar, temos gastos, isto é inaguantable. 17.000 personas que se paráronse así, 17.000 personas quedaron sin traballo. Desde que se detectó la marea roja a mediados de octubre viven sumidos en la desesperación. Las pérdidas son incalculables y lo peor es que se acercan las fiestas y la mayoría siguen sin poder faenar. Aseguran que la situación no tiene precedentes. Enviaban hormonas prohibidas camuflándolas como vitaminas legales. La red que dopaba a vacas para que diesen más leche mandaba las sustancias prohibidas incluso por mensajería. Hay más de 100 imputados en esta trama, la mayoría de la provincia de Lugo. Desde el sector ganadero aseguran que es un problema aislado y que no supone ningún riesgo para la salud. Toda Sudáfrica llora hoy a su líder con mayúsculas. Ante su casa, decenas de compatriotas han llevado mensajes de agradecimiento y cantan su nombre. Despedida emocionada pero festiva porque Mandela se fue dejando tras de sí un legado inolvidable. Fue él el que con su lucha y su capacidad para concentrar esfuerzos consiguió terminar con el apartheid. Hasta 1994 los negros no pudieron votar en Sudáfrica. Cuando pudieron hacerlo, lo eligieron a él, a Mandela, para que liderase la transición. Su funeral, que será multitudinario, es el próximo martes. Sudáfrica comienza una nueva etapa tras la muerte del hombre más decisivo en su historia. Nelson Mandela fallecía ayer a sus 95 años y hoy los sudafricanos comienzan su duelo. Lo viven entre la pena y la festividad, con bailes y cánticos de respeto para celebrar el legado más importante de Madiba, el final de la segregación racial. Lo lloran en todo el mundo, pero si hay alguien que hoy se siente huérfano, son los sudafricanos.
Despiden a Nelson Mandela con pena, pero sobre todo con respeto, por una vida entregada a una causa, la desaparición del apartheid, de la discriminación racial. Se va dejando su nombre convertido en sinónimo de integridad y de concordia. El país está en estado de shock. Pensar que Mandela ya no estará con los sudafricanos crea una sensación de vacío en todos los sudafricanos. Su propia muerte ha hecho realmente revivir en los sudafricanos el espíritu de Nelson Mandela, el espíritu de reconciliación y de unidad nacional. Para muchos, Madiba, como le llamaban cariñosamente, era la personificación del Ubuntu, la filosofía sudafricana basada en la lealtad y la colaboración. Ubuntu does not mean that people should not enrich themselves. The question, therefore, is, are you going to do so in order to enable the community around you to be able to improve? Aunque en el primer día después de su muerte algunos temen que la desaparición del símbolo de la reconciliación haga resurgir con fuerza tensiones raciales y sociales. Hay un cierto temor a que por el simple hecho de que desaparezca su figura vuelva a haber crispación o ya no haya esa unidad que llevó precisamente a que volviera a renacer ese país, ¿no? Que existan todavía problemas. El sentir de la mayoría de los ciudadanos sudafricanos es que esta Sudáfrica que tienen ahora es mucho mejor que la que tenían antes y que es la Sudáfrica que quieren mantener y de la que se sienten orgullosos. En vida fue capaz de conseguir lo increíble, pasar de la segregación más dura a una democracia multirracial. Su muerte también ha hecho que todo el mundo, incluso los que en un principio no comulgaron con sus métodos, se ponga hoy de acuerdo en alabar su figura. El mundo ha perdido un símbolo. Instituciones, líderes y organismos internacionales muestran sus condolencias por la muerte del hombre que dedicó su vida a luchar contra la segregación racial y lo consiguió. En Europa las banderas ondean a media asta. La Comisión Europea ha publicado además un vídeo en recuerdo del líder sudafricano rememorando su visita a las instituciones comunitarias. A través de Twitter, el actual presidente de la Comisión, Durão Barroso, aseguró que Mandela cambió el signo de la historia. El presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, ha apuntado que el expresidente sudafricano fue una de las mayores figuras políticas de nuestro tiempo. En España, el rey ha publicado una carta en su página web. Don Juan Carlos traslada su pésame a la familia y define a Mandela como un ejemplo de integridad y grandeza puestas al servicio de los demás. El funeral se oficiará el próximo martes en Soweto, el emblemático barrio de Johannesburgo donde vivió Mandela. Está prevista la presencia de numerosas autoridades como Barack Obama y de cientos de miles de compatriotas. Mientras tanto, las muestras de admiración y cariño llegan desde todo el mundo. Nelson Mandela lived for that ideal and he made it real. He achieved more than could be expected of any man. The day he was released from prison gave me a sense of what human beings can do when they're guided by their hopes and not by their fears. And like so many around the globe, I cannot fully imagine my own life without the example that Nelson Mandela set. I had opportunity meeting him. Very nice. And then I consider serious follower of Mahatma Gandhi. Nelson Mandela was a giant for justice and a down-to-earth human inspiration. Many around the world were greatly influenced by his selfless struggle for human dignity, equality, and freedom. He touched our lives in deeply personal ways. Some have suggested that after he's gone, as he is gone, our country is going to go up in flames. This is, I think, to discredit us, South Africans, to discredit his legacy. En España, la muerte de Mandela también ha estado muy presente. El acto de homenaje a la Constitución comenzaba con un recuerdo al expresidente sudafricano. Prácticamente todos los presentes en el acto han tenido palabras de alabanza hacia quien han definido como un ejemplo para la humanidad. Nelson Mandela ha sido el gran defensor de la libertad, de la concordia y de la reconciliación y un símbolo mundial
de la lucha contra el racismo. Es un ejemplo de dignidad humana. Creo que ha sido un ser humano libre toda su vida, incluso los 27 años que estuvo en la cárcel, y es muy importante resaltar que ha hecho de la concordia la fuerza de su mandato, y de eso debemos aprender todos. Fue un hombre bueno, que fue un hombre valiente, que supo primero luchar por la dignidad de su pueblo, por la libertad de su pueblo, y después reconciliar a su país, a su nación, a su Estado. Y pienso que eso habla por sí solo de los elogios que está recibiendo alguien de quien se ha dicho con razón que merecía ser el presidente de toda la humanidad. Hay seres humanos que, como todos, mueren, pero se quedan. Y se ha quedado, está con nosotros. Es el ejemplo de la lucha por la democracia y por las libertades. Ante la negativa de la Xunta de dar marcha atrás al incremento del canon de Sogama, los ayuntamientos comienzan a buscar alternativas para que esa subida no repercuta a los ciudadanos. Desde el Concello de Rianxo ya dan por hecho su salida de Sogama, que servirá para cambiar su modelo de gestión de residuos hacia una opción más sostenible. Reducir, reciclar, reutilizar. El aumento del 34% del canon de Sogama a los ayuntamientos ha puesto en entredicho el modelo de gestión de residuos en Galicia. Se buscan alternativas al actual sistema de incineración de basura y concellos como el de Rianxo parecen haber encontrado en la planta de Serra do Barbanza una salida para evitar el aumento de costes reciclando. Preferimos invertir o diñeiro municipal e o diñeiro de todos e todas, preferimos dirixilo a un modelo determinado que nos convence no ideolóxico que permanecer en Sogama apostando pola incineración. La práctica totalidad del mapa municipal gallego, al margen de los municipios gobernados por el PP, se ha puesto en pie de guerra ante el incremento del canon anunciado por la Xunta. Consideran la subida injusta y desproporcionada y no descartan acudir a los tribunales. Esta suba é presuntamente ilegal e vamos a acudir aos tribunais en defensa dos dereitos que nos corresponden. La Xunta, por su parte, se escuda en que esa subida apenas supondrá para los vecinos €1 al mes. O que teño que decir ao señor Feijóo é que son moitos euros, porque é o canon da auga, é a luz, nos subiron todos os impostos e as familias xa non poden máis. Y aseguran que los resultados de Sogama, propiedad en un 49% de gas natural fenosa, no justifican ninguna subida. Os números que presenta Sogama de cara ao ano 2014 é de obter un beneficio de 10 millóns de euros aproximadamente. É difícil de explicar ou de entender, por lo menos, que unha empresa que dá beneficios de repente nos diga que ten un déficit tarifario. El Ayuntamiento de Rianxo ultima los flecos para despedirse de Sogama y puede que no sea el último. Donde la solución no parece fácil es en el sector del mejillón. Desde octubre la marea roja ha obligado a parar a los productores. A día de hoy la mitad de las 3.300 bateas que hay en Galicia siguen cerradas a solo 2 semanas de la campaña de Navidad. La Xunta no da alternativas y el sector sigue parado. Hoy lo hemos comprobado en uno de los lugares con más producción, a Illa de Arousa. Esta imagen se ha convertido en excepcional. Pocos barcos pueden descargar, parados desde octubre por la marea roja que azota con especial violencia. La producción de este año se perdió ya no solo por los cierres por las mareas rojas, sino también porque al estar el mejillón más tiempo del debido en la batea, pues se fue al fondo. Difícil predecir cuándo volverá la normalidad y eso aumenta la desesperación de los productores. Nunca habían pasado por una situación igual. Dependemos exclusivamente do mexillón. A crisis que estamos vivindo nestes momentos, isto vai nos a levar a todos á ruína. A campaña de Nadal vémola moi mal porque, como che digo, temos o produto no mar e non somos capaces de comercializalo. Imposible echar cuentas de las pérdidas, pero las hay. El Intecmar dio el aviso de toxina cuando el mejillón ya estaba en tierra. Todos esos camións que foron para Italia e viñeron de volta son 6.000 euros de portes cada camión. Chegamos co produto ao mercado e mándasenos o produto de volta, non temos capacidade de reacción nesto, non sabemos que facer. Barcos vacíos, esta es la imagen que se vive desde hace meses en la Illa de Arousa. El sector pide auxilio a gritos. Vai a ser un descalabro total. O día que parou eran 17.000 personas que se pararon
Ahora dimití unha empresa de Galicia que teña 17.000 empleados. Así que a la Administración le piden una reacción, rigor y explicaciones para que el sector no muera. Novedades en la trama que administraba hormonas prohibidas a las vacas para que produjesen más leche. Los distribuidores de las sustancias las enviaban por mensajería, como si fuesen vitaminas legales. Las camuflaban en albaranes y facturas con el nombre de otros productos. Llegaron a ocultar las hormonas en rollos de celulosa. En Lugo hay 100 imputados por dar a las reses productos prohibidos en la Unión Europea porque aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama, diabetes, arritmias o malformaciones en el feto en el caso de las embarazadas. Desde el sector lácteo gallego niegan que se trate de un problema de salud pública. Aseguran que es un fraude que no está ni mucho menos generalizado. Hechos aislados que no tienen por qué pasar factura. Mafias que trafican con medicamentos e que lle ofrecen a determinados gandeiros, tampouco é que sea unha práctica habitual. Eu a hormona hai máis de 20 anos que a conozco. La trama que investiga el uso fraudulento de la hormona BST no preocupa al sector, a pesar de que la investigación iniciada por el equipo del Seprona en Lugo salpica ya varias comunidades españolas con importante industria ganadera. Quienes dopaban a las vacas para producir más leche lo hacían buscando objetivos a muy corto plazo. O mellor, pois eso, 4 ou 5 litros de leite diarios que a final de mes notas. O que é máis o perxuicio que fai aos animais que o beneficio que lle dá ao gandeiro. O 90% dos animais nos que se usa a BST, a durabilidade é corta. A pesar de que en Estados Unidos su uso está permitido, en Europa no, al entender las autoridades sanitarias que existen riesgos para la salud humana. Algunos estudios concluyen que la leche producida bajo la administración de esta hormona aumenta el riesgo de cáncer de mama, diabetes o arritmias. Desde Unións Agrarias creen que se han intentado aprovechar de la necesidad de algunos ganaderos. Cando se producía a investigación, os precios do leite eran moi baixos, non cubrían costes de produción. Afogados polas deudas, se agarren a un clavo ardendo, independientemente de que lle seña rentable ou non a largo plazo. A corto plazo se lles vai ser, polo menos polo que lle venden, dende logo que aí é donde entran as grandes mafias dos medicamentos, que son os que levan o beneficio, non o gandeiro. Según la investigación, podrían haberse movido 15.000 dosis de BST al año. Polémica de nuevo con las becas Erasmus. La rectificación de BERT no se refleja en el BOE. El boletín publica hoy la orden de ayudas dejando fuera de nuevo a los estudiantes que no recibieron la beca del Estado el pasado curso. Según el BOE recibirán 233 euros al mes solo los Erasmus que tenían beca el año pasado. El Gobierno vuelve a dejar en el aire la ayuda para aquellos estudiantes en el extranjero que no fueron beneficiados de la beca general. El BOE de hoy abre de nuevo la polémica que obligó a rectificar al ministro Ignacio Wert en noviembre. La ampliación de la beca está pendiente de una modificación del presupuesto que a día de hoy no se ha realizado. Miles de Erasmus están de nuevo preocupados por su situación económica en el extranjero. La adaptación al Plan Bolonia ha dejado a 15 estudiantes gallegos atrapados entre dos sistemas universitarios. Por el suspenso de una asignatura de la extinta Empresariales, se ven obligados ahora a cursar 17 materias para poder obtener el título. No están dispuestos a perder ni el tiempo ni el dinero invertidos y piden una solución. Atrapados entre dos planes de estudios, así se encuentran estos jóvenes que han pasado de tener una única asignatura pendiente para conseguir su título universitario a perderlo todo. La diplomatura que estudiaron en Lugo, Ciencias Empresariales, echó el cierre con el nuevo Plan de Bolonia, que lo convirtió en un grado. Unha materia que conta con solo 4,5 créditos para obter unha titulación, pois a verdad é unha situación que nos deixa un poquinho estancada. Una única asignatura, análisis contable, que no han conseguido aprobar y que ya no se imparte en el nuevo plan. Despois de tantos anos de esforzo loitando por obter un título, que perdamos todos estos anos de traballo e esforzo. La única solución que les dan a los 15 afectados es matricularse en un grado, cursar 17 asignaturas, un nivel de inglés y un proyecto fin de carrera. Necesitarían como mínimo otros 2 años más de estudios. Non todas as familias se poden permitir pagar outro ano de matrícula. Somos xente que traballamos, supón unha incompatibilidade. Posiblemente haxa noutras facultades ou en anos vindeiros
que se encontren na mesma situación. Han recurrido a la decana de la Facultad de Lugo, que asegura que han agotado sus convocatorias para aprobar. Non chegamos a esgotar en ningún momento as 6 convocatorias ordinarias que se nos ofrecían. Que se nos permita esgotar esas convocatorias. A compensatoria é un arma que está vixente polo goberno en outras facultades, e eu penso que non é tan difícil. Unha solución para poder obter o título, pois que costou non moitos anos e tamén os nosos cartos. Seguirán luchando por una solución justa. 6 de diciembre, como cada año en esta fecha, hoy tocaba conmemorar la Constitución. En Madrid la Carta Magna se ha celebrado como siempre, con izado de bandera, recepción oficial en el Congreso por parte de los presidentes de las dos cámaras, discurso del presidente Jesús Posada y, al igual que cada 6 de diciembre, los habituales corrillos. Aunque la puesta en escena no haya variado, este año ha sido diferente a las anteriores ediciones. PP y PSOE se han quedado prácticamente solos en los actos y en los partidos nacionalistas. Tampoco hay precedentes de que la Constitución celebre su día grande con un país dividido entre partidarios y detractores de reformar la Carta Magna. Sirvió para unir a los de acá y a los de allá, para pasar de las consultas en secreto a los diálogos abiertos. La Constitución fue capaz de aparcar rencores para circular en convivencia, pero 35 años después le surge un nuevo desafío. Preguntarnos si esa Constitución sigue ofreciendo un modelo de convivencia idóneo. No hay nadie en el Congreso que dude de su vigencia. La respuesta ha de ser afirmativa. Pero también de que es posible reformarla. El presidente del Gobierno no se cierra. Que sea una posibilidad para unir más españoles en torno a la Constitución y no para generar división en torno a cualquier reforma de la misma. Por eso pone dos condiciones: objetivos y consenso, algo que dicen en el PP aún no se da. En el PSOE aseguran que es otro el problema. Lo que no se puede decir es que no hay consenso si ni siquiera se ha intentado hablar acerca de la reforma. Hoy ni siquiera hemos visto imágenes del presidente del Gobierno y el líder de la oposición juntos, pero hemos podido saber que tras las palabras públicas hay un diálogo franco entre ambos, según el propio Rubalcaba, para hablar de la Constitución. Rajoy lo confirma, hablan, pero insiste, sobre la reforma hay que saber para qué y con quién. Tras el acto, el ministro Montoro charló con varios periodistas sobre la cascada de ceses y dimisiones en la agencia tributaria en los últimos días. El ministro de Hacienda vuelve de nuevo a suscitar polémica. Ha dicho que la unidad de grandes contribuyentes de la agencia estaba llena de socialistas y asegura que se van porque no les gusta el nuevo director general nombrado hace unas semanas. Entre los cesados hasta ayer estaba el anterior responsable en Galicia. Montoro asegura que esta crisis en el organismo no tiene nada que ver con el caso Cemex ni con el error en el DNI de la infanta y niega presiones políticas en la agencia tributaria. Los actos de la Constitución han paralizado la actividad legislativa en el Congreso, lo que ha permitido a los diputados regresar a casa 3 semanas antes de Navidad. Hemos aprovechado su presencia en Galicia para hablar con ellos de la Carta Magna y de la necesidad de reformarla, y también de si nos podemos permitir un parón de casi 2 meses en la actividad parlamentaria. No para todos nuestros diputados gallegos en el Congreso la conmemoración constitucional es un día de celebración. Lo celebramos e moito, non? Foron 35 anos moi interesantes para este país. Non podemos celebrar nin festexar porque nega o dereito nacional de Galicia. Son afortunadamente de paz e desde logo de progreso de modernización, así que es para celebrarlo. Pero 35 años después y tan solo 2 modificaciones, el debate de si la actual Carta Magna se mantiene acorde al momento actual está sobre la mesa. Xa chegaron os tempos de que lle podamos dar unha volta ao texto constitucional. O que non se pode falar da reforma da Constitución como quen fala dunha reforma dunha lei calqueira. Non é difícil, é simplemente vontade política. Una voluntad a la que no se ha negado el gobierno de Rajoy, pero para la que exige consenso mayoritario. En cualquier caso, los populares consideran que esta posible reforma no es prioritaria. A mí non se me acerca ningún cidadán pola rúa falándome de que a ver cando emprendemos unha reforma constitucional. Este non é un problema que este na rúa nin que lle afecta aos cidadanos. No opinan lo mismo las fuerzas de la oposición, que además del sistema electoral, los partidos políticos, el Senado o la organización territorial ponen el acento en materias como la sanidad, la educación, la vivienda o el empleo para acometer reformas en el texto. Deben quedar garantidos na Constitución e non estar ao albur
de algún ministro de turno, algún goberno que poda pretender hurtalos, non? Se recollen na Constitución e que non se cumplen. Difícil llegar a un consenso sobre ciertos temas. En lo que sí están de acuerdo nuestros diputados es en la dedicación que le prestan a su cargo, a pesar de las críticas por los supuestos largos periodos vacacionales de los que disfrutan. Quen pense que un diputado cando traballa e cando vai ao pleno a sentarse ali e que pensa que os diputados están de vacacións permanentes. Cando máis traballo cando estou aquí, porque cando temos que visitar os territorios, falar cos colectivos, estar con asociacións. Aqueles que non fagan o que a xente espera del, pois o teñen claro, non serán elixidos na vindeira elección. La democracia es lo que tiene y ahí la Constitución no entiende de cambios. Con los políticos de vacaciones, otros han ocupado sus sitios. En el municipio coruñés de Sada, los protagonistas de la gestión local han sido hoy los niños. Han celebrado el Día de la Constitución, aprendiendo en vivo y en directo cómo se toman las decisiones en un ayuntamiento. El Ayuntamiento de Sada tenía hoy un pleno extraordinario, y tan extraordinario. Debido a la necesidad de resolver ciertos temas con rapidez, se les convoca en el salón de plenos. Alcaldes y concejales no pasaban de los 11 años. Cogí la papeleta y me tocó ser alcaldesa. Me tocó ser, ¿cómo se llamaba? Secretaria. Convocar un concurso de postales y aprobar una suelta de farolillos eran los importantes asuntos a tratar esta mañana, todos aprobados por unanimidad. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad, muchas gracias. Entre gobierno y oposición todo fue cordialidad, aunque hasta los niños sabían que eso no es lo normal. Tienen ideas diferentes y a veces no saben expresar lo que quieren. Aunque todos quieran lo mejor para el país, a veces hace como que uno tiene que ser mejor que el otro y en vez de ponerse de acuerdo. Tenían la receta para acabar con el problema. Escuchar a los demás. Más difícil era definir qué es un alcalde. Pues el que, bueno, no sé. Aunque había quien jugaba con ventaja. Sí, claro, un alcalde es mi padre. Lo complicado es saber a qué se dedica papá. Pues papá hace, Lo que hacía su padre esta mañana era precisamente aprender de los más pequeños. Ha sido un pleno muy distendido, muy ameno, muy correcto y efectivamente ojalá pues tomemos buena nota. Con un poco de inocencia, hasta la política suena bien. Galicia y Asturias han estado hoy prácticamente incomunicadas. Un camión que transportaba gas ha volcado en la autovía del Cantábrico, obligando a cerrar la A8 y a desviar el tráfico rodado por carreteras secundarias durante casi todo el día. La comunicación por tren también ha estado interrumpida y los viajeros han sido trasladados en autobuses. La situación del tráfico ya se ha normalizado, pero el peligro ante un escape de gas obligó incluso a desalojar a un centenar de vecinos de Cadaveo, en Asturias, para evitar riesgos. Este es el estado en el que quedó un automóvil tras salirse de la vía. Ocurrió a las 3 de la madrugada en A Coruña, en la autovía 6 a su paso por Arteixo. El conductor acabó empotrado en el arcén después de que su vehículo volcase. Está herido leve tras dañarse una mano. Galicia no es tierra de secuestros, por eso su rapto sorprendió a todos e incluso dio la vuelta a España. La figura del niño Jesús estuvo ausente del Belén de Santiago de Compostela casi una semana en las pasadas Navidades. El concello se ha encargado de que no vuelva a suceder. Una de las cámaras de seguridad de la Plaza del Obradoiro apuntará directamente a la figura del niño, que además se retirará por la noche para evitar sustos. El niño Jesús se guardará, como decimos, cada anochecer en el concello y se sacará por la mañana. El Belén quedó montado este jueves para disfrute de vecinos y turistas, aunque puede que no despierte tanta expectación como la ausencia del pasado diciembre. Y nos vamos con la ausencia que nos hizo empezar este informativo, la de un hombre que ha conseguido poner de acuerdo todos los líderes mundiales. Lo más difícil fue poner de acuerdo a un país dividido. Nelson Mandela se ha ido, pero ha dejado el mejor legado, un país que ha conseguido superar el odio racial y que hoy más que nunca reivindica ese espíritu de unión. El orgullo de Sudáfrica es hoy el orgullo del mundo. Concentrar el ideario de Mandela es imposible,
pero algunas de sus frases pueden ser una gran inspiración. Con estas lecciones de vida nos vamos. Que pasen un buen fin de semana. Silver magic ships you carry, jumpers, Coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry,